¿Qué tal? 9:40 aquí en Radio Nicolaita. Estamos a 20 minutos de iniciar nuestra emisión de Bitácora de Obra Radio en el 104.3 FM, Radio Nicolaita, o por internet. En un momento más aquí en el Face publicaré el link con el cual nos pueden escuchar, o directamente en su radio 104.3 de FM. Tendremos el día de hoy la narrativa de la maestra Esperanza Duarte, arquitecta urbanista. En los mandos técnicos, Junior Cabrera, Hugo Bravo, Yarko Miriel González en la producción. Si no tienen otra cosa mejor que hacer, les invito a que nos escuchen. Recuerden que alguien ya lo dijo, escuchar sana, así es que ojalá nos puedan acompañar. Aquí en Bitácora de Obra comenzamos a partir de las 10 de la noche. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Voces de obra, narrativas que construyen trayectos de vida desde la arquitectura. En Bitácora de Obra Radio, no solo hablamos de edificios, escuchamos las historias que los construyen. Hoy, en Voces de Obra recorremos los trayectos de vida que se esconden tras los planos, los muros y las ciudades. Hoy en Bitácora de Obra exploramos con la maestra Esperanza Duarte, arquitecta urbanista y voz clave en movilidad sustentable y bienestar comunitario. Hablaremos de ciclovías en Ámsterdam, activaciones de espacios públicos y su fascinante investigación sobre los detonantes de la felicidad barrial en Morelia. Acompáñenme. Porque la arquitectura no es solo concreto y acero. Es el rumor de un río que inspira una plaza, el eco de los pasos en un barrio, las manos que edifican desde lo comunitario. Acompáñenos en este viaje sonoro donde el espacio se habita con los oídos. Maestra, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Yarko, estoy pues muy contenta de poder participar en este programa tuyo y pues con el gusto de compartir algo de lo que estoy estudiando. Vamos al primer bloque y hablemos de la trayectoria y proyectos clave. Tu tesis de licenciatura en arquitectura llevaba por título, si mal no recuerdo, es mejoramiento del espacio público en la Calzada Juárez en Morelia, Michoacán. ¿Qué experiencia personal o profesional te llevó a elegir este tema y cómo influyó en tu camino hacia el urbanismo? Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho el diseño. Pero cuando llegamos a octavo semestre de la licenciatura, empecé a tener clases de diseño urbano y me gustó mucho porque era muy práctico y combinaba materias o situaciones de pues sociología, economía, no solo la arquitectura, entonces era algo que me gustaba. Y también la verdad es que en algún momento tuve la oportunidad de viajar y veía cómo otras ciudades de otros lugares pues eran más ordenadas, estaban más, pues la verdad, más bonitas. Y pues eso me gustó mucho y yo creía, no sé, vi que en ese momento que México tiene mucho potencial. Y pues me gustó mucho la idea del diseño urbano. ¿Eres generación qué? Yo fui egresada del 2005, me titulé en el 2006 y cuando tuve la oportunidad de viajar fue como en el 2004 más o menos. Ok. Más adelante en el 2022 ganaste el segundo lugar en el concurso de ciclovías Ámsterdam. ¿Cómo surgió esa colaboración internacional y qué aprendiste de una ciudad que es referente en movilidad sustentable? Mira, esa participación surgió en realidad porque una amiga mía muy querida, Itzi Albiano,
me invitó a participar. Su hermana Inés Alveano, que también está muy metida en temas de movilidad urbana, estaba haciendo el postdoctorado en Ámsterdam. Entonces ella estaban pues muy empapadas de lo que ocurría allá, y salió una convocatoria por la ABC de Ámsterdam, que es el Amsterdam Bike City, y hacían una invitación para que colaboráramos para resolver un problema de las diferentes velocidades en las ciclovías de Ámsterdam. Entonces, la invitación fue a nivel internacional. A mí me llegó la invitación a través de Itzi Alveano. Ella, en ese momento, ella estaba estudiando políticas públicas en torno a los derechos de las infancias y la ciudad. Y ella tenía una propuesta muy interesante. Me invitó a mí, y pues básicamente se trataba de que los niños tuvieran la posibilidad de participar en la solución de este problema. Y fue muy interesante porque logró como engancharse a una situación que ocurrió hace muchos años en Ámsterdam, que tenía que ver con que más o menos como en la década de los 70s hubo, por el incremento de las del parque vehicular, hubo muchos accidentes de tráfico, pero entre ellos muchas muertes de niños. Entonces se dio un movimiento que se llamó, a ver si me recuerdo exactamente, porque no hablo neerlandés, pero se llama Stop Kindermoord. Y lo que ocurrió es que empezaron a hacer como protestas pacíficas en torno a tratar de que hubiera lugares más seguros para los niños. Entonces en esas protestas participaron desde activistas urbanistas, pero niños también. Entonces, mira, niños y niños. Involucran. Sí. Entonces fue muy interesante porque justo dio como un gancho al hígado. O sea, no podían decirnos que no con esa propuesta, la verdad, porque eso generó que se modificaran como el uso que se le daba a la calle en Ámsterdam, ¿no? Entonces empezaron a generar muchos espacios para niños, lugares más seguros. Mi participación ahí pues fue desde parte de diseño y parte de gráfica, pero también en la generación o en la operatividad del proyecto. O sea, tratar de que fuera como viable, que se pudiera poner en marcha. Entonces, fue algo complicado, o sea, la verdad, porque nos llevó varias etapas. Y sobre todo porque, bueno, ¿ya habías tenido un acercamiento con esta ciudad o todo había sido desde vía remota? No, en realidad, como en el 2000 tuve la oportunidad de ir, pero mi visión era muy diferente. Yo en ese tiempo no era urbanista ni nada, ¿no? Recién empezaba a estudiar casi que arquitectura. Entonces mi visión pues no tenía como el contacto tan directo, pero pues actualmente hay muchas facilidades con el internet, entonces desde el Street Maps, información, todo lo íbamos recabando. Yo al menos lo iba recabando de esa forma. Y pues así fue como se dio. Pero fue una experiencia que sin duda te marcó, ¿no? Sí, me gustó mucho, la verdad es que implicó mucho esfuerzo. Inicialmente nos tuvimos que recibir como el apoyo de muchas personas para que pasara el trabajo. Fue como una votación, logramos más de 1,000 votos, pero fue porque mucho estábamos tratando de luchar por ello. Luego nos hicieron una entrevista, bueno, no era entrevista, sino una presentación. Me acuerdo porque fue a las 3 de la mañana para que... Por el cambio de horario, ¿no? Por la situación del horario. Exactamente, entonces... pues ahí nos implicó también romper la barrera del idioma, ¿no? Y era le llaman elevator speech, que fue algo muy corto, muy rápido, pero nos eligieron dentro de los 10 y ya posteriormente decidieron que quedábamos en segundo lugar, no llegamos al primero. Bueno, pero ya es un ranking muy importante. Como docente investigadora, ¿cómo traduces tus proyectos de diseño urbano o activación de espacios públicos en lecciones para tus estudiantes?
Bueno, yo actualmente ya no doy clases. Yo di clases alrededor de 5 años y a mí lo que me ayudaba mucho, o creo que les ayudaba también a mis alumnos, era que primero tenía yo experiencia de diseñar de manera pues real, entonces podía brindarles consejos prácticos y les ahorraba como ciertas experiencias, ¿no? Que también no siempre todo te sale bien, ¿no? Entonces también compartía esas situaciones y claro que también las buenas situaciones, ¿no? Pero algo que me gustaba mucho cuando daba clases, creo que es una gran oportunidad porque de manera muy creativa puedes hacer demasiado, ¿no? Y puedes aportar también a la sociedad. Todos los trabajos que realizaban mis alumnos era salir a campo, o sea, tenían que ir y ya sea intervenir un espacio público, una vialidad o una colonia, pero siempre tenían que realizar algo de esto, ¿no? Y las activaciones en los espacios públicos me fui dando cuenta de que eran muy importantes porque cuando iba diseñando muchas veces te encuentras con la situación en la que no puedes hacer procesos de participación ciudadana porque generalmente los diseños te los piden muy rápido o son pagados y no alcanzan para hacer esa parte, lo cual está mal. Pero sí, en realidad de lo que tratábamos como para cubrir esa parte era pues ser muy observadores, tratar de entender el entorno, las personas que acudían, las necesidades que tenían, quiénes se encontraban a los alrededores y con eso tratar de generar un programa de actividades que se traducían en el diseño del espacio, pero que también me fui dando cuenta que no solo era la parte física, la parte del diseño, sino que también tenía mucho que ver con lo que con generar un contenido, o sea, algo que motivara a que las personas acudieran. Y entonces a veces había propuestas que cine al aire libre, pero mira. Entonces eso ocupaba realmente como personas, o sea, alguien que estuviera allí que lo hiciera, ¿no? Como desde la biblioteca y alguien que de repente fuera y leyera un cuento. Entonces cuando empecé a hacer activaciones en los espacios públicos en la colonia en la que yo vivo, uh-huh. Me di cuenta que eran muy importantes porque le daban mucha riqueza a la comunidad en general. Permitía que nos conociéramos, nos unía más. Claro, también había sus pequeños raspones. Claro, pero eso ayudaba mucho porque las personas, yo notaba que sentían que ese espacio, ese lugar les pertenecía, se apropiaban de él, se sentían parte de todo, o sea, éramos una comunidad, o así nos identificábamos, y eso pues nos unía y también nos hacía más activos políticamente. Excelente, vamos ahora con tu investigación actual. En realidad estoy estudiando los detonantes, o aquellos elementos que permiten que se dé de una manera más fácil, o no también, la felicidad en relación al entorno físico y social de los barrios o de las colonias. Supongo que este trabajo anterior es lo que te detona meterte en este tema tan complejo, tan subjetivo, pero tan interesante. Sí, realmente diste en el clavo. Sí, tienes toda la razón. En realidad, cuando empezamos a hacer activaciones en los espacios públicos, que era una actividad totalmente voluntaria, y digo empezamos porque también mi familia estaba involucrada, mi esposo en concreto y mi hijo. Oh, mira. Empecé a notar o a sentir cierta felicidad, ¿no? Sí, es que a quienes gustamos del trabajo comunitario, bueno, lo he experimentado yo y sí, por eso estamos allí, porque es ir a ordenar situaciones en donde no te pagan, donde con todo mundo te peleas, o al menos con gente que tiene cierto rango de poder, pero que algo te motiva. Y yo, por eso es que me llamó mucho la atención tu tema. Sí, 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 así surgió, en realidad, tienes toda la razón.
y yo no me peleaba tanto, pero a lo que voy, sí en realidad empezó a surgir esos sentimientos de gratitud, de felicidad, de bienestar, de fraternidad, de reconocimiento, de afecto, y empecé a preguntarme si los demás vecinos también sentían lo mismo, y si tenía que ver el espacio, o eran las relaciones sociales, o qué era lo que nos generaba esos sentimientos, ¿no? Esas emociones. Y pues... y entonces en esta parte que estás ahorita, ¿qué pudieras compartirnos, dado lo interesante que es el tema? Bueno, la tesis, la investigación va comenzando en realidad. Okay. Todavía no llegamos a la parte de los hallazgos. Ahorita estoy en la parte en la que estoy generando un marco teórico y marco metodológico para saber cómo vamos a abordarla, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir de las lecturas que he realizado, el análisis de las lecturas que he realizado, es que hay muy pocos estudios al respecto. O sea, en México casi no hay, pero sí existen en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, pero en México no tenemos casi. Entonces, la mayoría de los estudios que se están realizando son de tipo cuantitativo. Es decir, ellos ya tienen una serie de presupuestos que consideran que están relacionados con la felicidad. Okay. Ajá. Ciertas variables que ya dicen, no, esto ya es seguro que te condiciona la felicidad o te acerca, ¿no? Okay. Pero entonces la investigación que estoy planteando es que como la felicidad es algo muy subjetivo, depende de cada quien, y es tan valioso lo que tú pienses que es felicidad para ti como para mí o para las personas que nos están escuchando, también depende culturalmente. Entonces, en este sentido, pues a mí lo que me interesa saber es qué es lo que hace felices a las personas aquí en Morelia, en 2 colonias en particular, porque es un estudio cualitativo, y saber qué es lo que les hace felices de sus barrios, tanto cuestiones físicas como sociales. Entonces apenas voy a empezar eso. ¿Pudiéramos saber cuáles son las colonias o por ahorita nos las reservamos, no? Bueno, tú dirás, tú eres la investigadora. No, todavía estoy en búsqueda. Okay. Bueno, tengo ahí una serie, unos planteamientos, pero si alguien se apunta, pues ya me puede decir. Ahí está la invitación. Bitácora de obra. Estamos hablando entonces de que esta investigación pudiera llegar en un momento a influir en estas políticas públicas tan necesarias y hacer ciudades más humanas, que ese es el otro factor que está pasando, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, sí, esa es la idea. O sea, generar primero conocimiento, ¿no? Saber qué es lo que hace felices a las personas en relación con sus contextos y sí dar esta información a quienes toman decisiones, ¿no? Desde política pública hasta regulaciones, porque lo que he encontrado, por ejemplo, es algunas variables que se supone ya están muy bien definidas, es que, por ejemplo, el acceso a las áreas verdes hacen felices a las personas. Entonces es muy importante, además de los beneficios ambientales que nos generan la vegetación y las áreas verdes, pues también juega un papel muy importante en la salud mental, ¿no? Entonces te habla de que con mayor razón se tiene que como buscar que haya suficiente cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por personas, que estén cerca, que sean accesibles, que estén en buenas condiciones. Otro factor, por ejemplo, que está muy relacionado con la felicidad es la seguridad. Okay. Y cosa que, pues desgraciadamente cada vez estamos peor, ¿no? Pero... Fíjate, yo me recuerdo aquí un caso con la maestra Carmen Buerba. Yo recuerdo la parte esta de Camelinas, donde ahora está este centro de convenciones. Era un área verde. El planetario. El planetario. Y yo recuerdo que muchas familias iban y convivían ahí. Y me acuerdo que la maestra Carmen Buerba fue una de las que iniciaron defender esa área pública. Y ahora que me doy vueltas por allí, porque me gusta mucho salir a caminar, ojalá se dé eso de que sí o sí tenemos que respetar las áreas verdes. Claro,
Sí, yo no sabía que la maestra Carmen Huerva había sido iniciadora, pero gracias por el dato. Pero sí recuerdo también cuando yo estaba un poco más chica cómo defendían esas áreas. Y ahora lo vemos, por ejemplo, muchas obras viales que se están realizando están, no es tan notorio quizás para quienes no transitamos tanto, pero han destruido muchísima cantidad de árboles, ¿no? Y cada vez es mayor la cantidad de pavimento que tenemos y sin procurar dejar espacios verdes, pues, ni árboles siquiera. Y entonces esto, por eso es que vuelvo a insistir, tu investigación es sumamente importante porque ¿de qué nos sirve habitar una ciudad donde todos estamos estresados? Donde cada vez somos menos humanos, menos sensibles. Por ejemplo, yo algo que he estado tratando de defender, quiero poner una pausa tantito al tema que estamos hablando, pero de lo que vivo en la ciudad. No es lo mismo la vialidad para el peatón en tiempo de lluvia que el de para la moto, que para el del vehículo, porque el que va en el vehículo no le importa si hay un charco o no, y pasa y moja tanto al que está en la moto como al peatón. Entonces, creo que hay mucho trabajo en ese aspecto. ¿Tú cómo ves la ciudad? Pues sí, en realidad sí tienes toda la razón. La ciudad siempre va a ser compleja, ¿no? Y la gran bondad de la ciudad es que nos permite experimentarla todo el tiempo. Entonces la estamos evaluando todo el tiempo, ¿no? Y analizando cómo funciona o cómo no funciona. Yo en relación a esto te puedo decir es que tienes mucha razón cuando hablas de ciudades más humanas. O yo te hablaría de ciudades que buscan el bienestar de sus personas, ¿no? Espacios restaurativos. Porque cada vez vemos lugares tan duros, o sea, tan difíciles de vivir, de transitar. En ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que gran parte de su día lo viven en la ciudad. A veces es difícil y hay ciudades que son muy duras. A mí me toca mucho viajar a la Ciudad de México y hay partes. ¡Qué experiencia! Digo, amo a la Ciudad de México, pero la verdad, mis respetos. Sí, no, hay lugares que veo personas en la calle indigentes y digo, ¿cómo sobreviven? O sea, ya de por sí no tener casa, pero a veces hay lugares tan inhóspitos, desde las altas velocidades de los vehículos, desde la falta de sombra, el hecho de que no haya bebederos de agua potable. El ruido, exactamente. El sonido que se genera. Fíjate, hace un año hubo un taller de paisaje sonoro, urbano, aquí en Morelia, y me tocó participar para hacer un registro en San José. Y era sorprendente, bueno, con otras plazas y con otros profesores también de aquí de la Universidad Michoacana, pero lo que me sorprendió es cómo el hecho de percibir el sonido de aves en determinados momentos, cuando dejaba de pasar los camiones urbanos, yo me sentía a gusto, o sea, detonaba eso. Por eso insisto, esta investigación que tú estás haciendo me parece que va a ser de suma importancia, porque ya hay algunas hipótesis o líneas o áreas de investigación, pero poder ayudar a decir, así como esto que se está diciendo de que las áreas verdes sí o sí se tienen que mantener, esos otros indicadores que tú estás identificando, pues sería un gran aporte. Sí, en realidad hay pocos estudios pues en torno a la felicidad, y es que a veces ocurre que no se valora lo que se tiene. Exacto. Hasta que se pierde, sí. ¿No? Entonces ya cuando ves situaciones de un estrés pues crónico, por así decirlo, o situaciones de depresión, ese tipo de situaciones es cuando se valora esto que es la felicidad y que pareciera que es gratuito, pero no es tan gratuita. O sea, sí implica como muchas condiciones y mucho esfuerzo también para cada uno de nosotros para mantenernos en un buen estado. Entonces yo creo que, los gobiernos sí tienen una responsabilidad también para con las personas, porque la felicidad pues se relaciona mucho con la salud mental. Totalmente. Entonces no es algo que de primaria instancia lo tengamos y que no valga, ¿no? Al contrario, es algo que cuesta mucho trabajo mantenerlo. Los estudios de la felicidad también detonaron mucho durante la pandemia.
Ok. Ajá. ¿Y por qué? Pues porque eran los momentos en los que más estrés teníamos y valorábamos mucho el poder tener como escapes seguros al aire libre. Valorábamos más las cosas pequeñas porque nos veíamos muy limitados en libertad. Estuvimos en situaciones muy vulnerables entre las pérdidas de trabajo, Sí. ¿no? Ajá. El no poder convivir, o sea, realmente las relaciones sociales son un factor muy importante para detonar la felicidad. Y pues desconfiábamos mucho de todos, ¿no? Sí, como que vivíamos en un modo muy de estar viendo quién sí, quién no, los ruidos. O sea, fue una situación muy difícil. Vamos a ir cerrando. Me gustaría, en este cierre, si tuvieras que elegir un elemento urbano, una banqueta, un parque, una ciclovía, que simbolice la felicidad barrial, ¿cuál sería y por qué? Yo pensaría más bien, o lo que se me vendría a la mente sería la comunidad, serían las personas. Eso sería la felicidad, y si tuviera que ubicarlos en el espacio sería la calle. ¿De niña tuviste oportunidad de jugar en la calle o ya no te tocó esa etapa por tu generación? Sí, todavía me tocó. Te confieso que no salía mucho, lo cual ahora que lo veo me arrepiento. Pero sí me tocó y fue muy lindo. La verdad fue muy agradable, tengo muy buenos recuerdos, muchos juegos, o sea... Y en comunidad, ¿no? Sí, porque eran todos mis vecinos, pues, ¿no? Entonces, eso hacía alianzas, eran juegos muy divertidos, era genial. Sí, yo también recuerdo momentos padrísimos de esa etapa. Para ir terminando, imagina que Morelia fuera un lienzo. ¿Qué sonido, color o textura usarías para pintar la felicidad urbana que buscas? Yo creo que más bien buscaría una emoción, o sea, y sería yo creo como de paz o bienestar. Eso sería lo que a veces le llaman como contentamiento, que aunque las cosas no están del todo bien, saber que van a estar bien o estar tranquilo. Eso sería como para mí felicidad. Wow, es hermoso eso. Algo que no hayamos mencionado y que sea clave para tu visión del urbanismo, de tu trabajo que estás haciendo, adelante. Pues yo creo que cuando estudias las ciudades, todo se reduce como a las personas, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con justicia social, con derechos humanos. Creo que se vuelve a lo más básico, pues, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, de la movilidad, ¿no? Y de los peatones, de cómo actuaban los automovilistas en ocasiones, creo que tiene que ver con eso, con un sentido de justicia social, ¿no? De tratar de que todos estén bien también, de generar las mejores condiciones para todos. Pensar en el bien común, porque a final de cuentas ya estamos en la ciudad, somos parte de la ciudad, y qué mejor que voltearnos a ver con el gusto, como en algunos momentos se da con los vecinos, de decir buenos días, ¿cómo estás? Bien, y no romper eso, ¿no crees? Claro, yo creo que es muy agradable saber que te ocurrió un problema, una situación y está alguien para apoyarte, ¿no? No nada más de tu familia, sino también de tu comunidad. Pues yo te agradezco que me hayas apoyado, que hayas venido a tomar un rato aquí en Radio Nicolaita a compartirnos parte de lo que estás haciendo. No, muchas gracias a ti, Yarko, por la invitación y a las personas que nos están escuchando. Espero que sea de su agrado. Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra.